Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. En su viaje de regreso, Felipe Hurtado se detuvo frente a los balcones de la querida de Ixtepec. Luego atravesó la calle y se sentó en una de las bancas de la plaza desde donde dominaba la ventana del cuarto de Julia. Con la cabeza entre las manos y entregado a pensamientos infinitamente tristes, esperó a que amaneciera. En la mañana, sus huéspedes lo miraron con extrañeza. Hubieran querido decirle que toda la noche habían esperado su vuelta, temerosos de que algo malo le hubiera ocurrido, pero no se atrevieron. Él se presentó manso y sumiso, como un gato, y sus amigos aceptaron su presencia con beneplácito. ¿Cuál fue la lengua que por primera vez pronunció las palabras que habían de empeorar mi suerte? Han pasado ya muchos años, y todavía no lo sé. Aún veo a Felipe Hurtado seguido por aquella frase, como si un animal pequeño y peligroso lo persiguiera de día y de noche. Vino por ella. En Ixtepec no había otra ella que Julia. Vino por ella, decían las hijas de don Ramón, cuando desde sus balcones veían la figura alta del forastero. Así empezamos el episodio número 21 de nuestra 17ª temporada. Esto es Al Carajo Radio. Estas son las noticias, la política, la música y la literatura de América Latina y el Caribe. Desde la literatura arrancamos como siempre con otro pasaje, el número 61 de la novela Los Recuerdos del Porvenir de la mexicana Elena Garro, con la lectura de Mavi Sosa, libro que vamos a seguir visitando, como hacemos en cada episodio, a lo largo del recorrido. Recorrido periodístico que nos lleva con las noticias en voz propia por los distintos países de la región, también por la historia y también por la cultura. En esta oportunidad, para el desarrollo, vamos a compartir una entrevista realizada con Carlos Raimundi, ex embajador argentino frente a la Organización de Estados Americanos, con temario que va desde el cambio de gobierno en Colombia, la situación social en Argentina y el contexto regional latinoamericano frente al avance de los Estados Unidos en el marco de la coyuntura global actual. También ponemos en el sumario la lucha por reparación en derechos humanos en América Central, puntualmente en Guatemala. Va a haber cine con Paloma Carreira Griot, nuestra columnista especialista en el área audiovisual, que nos trae recomendaciones de películas de todos los rincones de la patria grande. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en el micrófono y en la conducción, y también en la producción periodística general de este programa. Al Carajo Radio en las redes sociales, Facebook, X, Instagram y en nuestro canal de YouTube. También nos encuentran con ese nombre para escuchar cada transmisión en el momento que quieran. Transmisiones que compartimos y circulamos en medio centenar de radios comunitarias, rurales, universitarias y públicas de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, en las antenas y a través de internet para todo el continente y para todo el mundo. Abrimos los primeros títulos y empezamos a desarrollar la información ahora mismo.
Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al carajo. Las noticias de América. En Colombia, Abelardo de la Espriella anunció que Medellín será la sede del Escudo de las Américas. El presidente electo informó que ni bien asuma el gobierno, el próximo 7 de agosto, firmará un convenio con Estados Unidos para que se instale en el país la sede principal de esta nueva agencia, presentada por Donald Trump como herramienta para el combate a las drogas y al terrorismo. La elección de Medellín, según el dirigente derechista, es porque en este distrito está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado, y sostuvo que desde esta zona y su área metropolitana salen la mayoría de órdenes al resto del país. El llamado Escudo de las Américas es una iniciativa promovida por el gobierno estadounidense bajo el enunciado de reforzar la cooperación regional en materia de seguridad y cuenta con la adhesión de varios gobiernos latinoamericanos de derecha. Entre otros puntos polémicos, este nuevo sistema se autofaculta para declarar como terroristas a organizaciones de los distintos países y actuar coordinadamente en su represión, algo que desde la oposición emparentan con el Plan Cóndor aplicado en las décadas de los 70 y los 80 entre las dictaduras sudamericanas y la Casa Blanca, que dejó miles de desaparecidos y violaciones de derechos humanos en la región. Con este Escudo de las Américas operando, dijo de la Espriella, desde Medellín se van a concentrar todos los esfuerzos para luchar contra el crimen como debe ser. Y prometió además mano dura con la frase, se someten al nuevo gobierno o se les da de baja. Al carajo. En México, alerta máxima por el asesinato de 2 periodistas en solo una semana. Una de las víctimas es Alejandro Leiva Aguilar, ultimado a tiros el pasado 22 de julio mientras desayunaba en un establecimiento del municipio de San Pablo Etla, en el estado de Oaxaca. Según los testimonios, una persona armada se aproximó al comunicador y le disparó sin aviso en reiteradas ocasiones. El fiscal general del estado local, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que Leiva Aguilar recibió 3 impactos de bala en la cabeza y precisó que la principal línea de investigación apunta a un ataque ejecutado por 2 personas movilizadas en una motocicleta. En tanto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, miembro de Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, condenó públicamente el ataque, reconociendo que Leiva era un periodista crítico de su administración y comprometiéndose a apoyar la investigación para evitar que el caso quede impune. Esta muerte violenta ocurrió a pocos días del asesinato de Josué Martínez Contreras, también periodista, en el municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla. Contreras era director de un medio digital local y fue atacado a balazos en presencia de su hijo tras haber denunciado públicamente amenazas vinculadas a sus investigaciones sobre irregularidades y corrupción local. Esta acumulación de atentados mortales contra comunicadores sociales despertó una ola de preocupación de las asociaciones de defensa de la libertad de expresión a nivel local, tanto en Puebla como en Oaxaca, y a nivel nacional, con pedidos al gobierno de Sheinbaum de tomar mayores medidas de protección. Al carajo. En Paraguay, enfermeros y enfermeras marcharon por mayor presupuesto e insumos para la atención de salud. El gremio, que representa a los trabajadores y trabajadoras del sector, convocó una movilización en la capital, Asunción, que se trasladó frente al edificio de la Cartera de Salud Pública y Bienestar Social, que comanda la ministra María Teresa Barán. Luego, las columnas se dirigieron hacia el Ministerio de Economía y Finanzas para pedir el compromiso formal del gobierno, encabezado por el presidente Santiago Peña, para garantizar la inclusión de sus reclamos laborales e institucionales en la planificación presupuestaria estatal. En la convocatoria, encabezada por la Asociación Paraguaya de Enfermería, denunciaron la crisis que atraviesa el sistema de salud y señalaron que el personal asume de manera directa las consecuencias de la falta de materiales e infraestructura en los centros de atención. En su pliego de reclamos, presentado ante las autoridades, exigieron la contratación de más profesionales, la regularización de contratos temporales, el suministro regular de insumos para la atención de los pacientes y la asignación de recursos suficientes para el presupuesto general de la Nación para el año 2027. Esta protesta del sector enfermería se produjo en el marco de una situación de tensión en todos los niveles de salud que vienen denunciando un desfinanciamiento total. En ese sentido, el Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay anunció que irá a huelga del 24 al 28 de agosto, advirtiendo que hay hospitales distritales que no tienen agua corriente, ni luz, ni condiciones básicas para trabajar. Hablan las enfermeras en la marcha en Asunción. Venimos a pedir la desprecarización
el plus del 30% que nos corresponde, y también la disminución de la carga horaria que hasta hoy, que hace 2 años que ya está en vigencia, pero a nosotros aún no nos llegó. Todo siempre estamos cumpliendo, inclusive a veces por superposición de trabajo, ¿verdad? Con poco personal. Nosotros tenemos 97 abuelos, tenemos 4 enfermerías, 2 de mujeres, 2 de varones, y tenemos 25 abuelitos a cargo de 4 enfermeros. Nosotros lo que exigimos es, primero, un sistema de salud fortalecido, que ningún hospital esté abarrotado de pacientes, que los hospitales cuenten con los insumos y medicamentos necesarios para brindar una atención oportuna a la ciudadanía, y también que todas aquellas personas que cumplen con los requisitos legales para la desprecarización, que sería el nombramiento dentro del ministerio, que son más de 7.000 profesionales. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Sal y Mileto es esta emblemática banda del rock ecuatoriano, con más de 25 años de historia en la escena independiente, originarios de la ciudad de La Tacunga, de la provincia rebelde de Cotopaxi. Le ponen música a la continuidad de este viaje por América Latina y el Caribe de Al Carajo. Este tema se llama Aguanta, pertenece a 3 disco publicado en el año 2003. Suena Sal y Mileto de Ecuador. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien cuando los soberanos amos del norte vengan a decirnos cómo carajos debemos llevar la dignidad en nuestros bolsillos. ¿De qué color es la diferencia entre el que tiene y el que no tiene? Yo no sé. ¿Cómo voy a saber? De todo nos dicen. A la hora de engañarnos, de todo nos dicen, de todo nos cuentan. A la hora de embolsicarse los millones y largarse, cualquier cosa es buena. De todo nos dicen, de todo nos cuentan. Nos dicen aguanta mi gente, aguanta, resiste gente, aguanta mi pueblo, aguanta, aguanta qué, aguanta qué, aguanta que pues hijo de puta, aguanta que pues hijo de puta. 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 No se puede creer que no podamos ser capaces de determinar el sentido de nuestras naciones al margen de otras, entre comillas, mayores, llenas de trabas, llenas de juegos, hacer cualquier cosa para dominar a estos pendejos. ¿Cuáles pendejos? Puedo creer que no tengamos los huevos para salir
seguir adelante, sin naciones padres, sin padrinos, sin Fs, Ms, Is, solo entre vecinos. Puedo creer que no podamos determinar el destino de nuestras gentes combatiendo lo que es urgente. No creo en Taigamo del Norte. 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 ¡Vale verga! Rock de Ecuador, en Al Carajo. Sal y Mileto, la banda de culto en este género en el país sudamericano. Más de 25 años de historia desde la provincia de Cotopaxi para toda América Latina, sonando con la canción Aguanta. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al Carajo. Y después de las noticias y la música, solemos pasar en nuestra recorrida por América Latina y el Caribe por nuestro segmento de historia. En esta oportunidad, y para este episodio número 21 del 2026 de Al Carajo Radio, vamos a cruzar ese segmento que remite a los hechos del pasado con sucesos del presente que ponen en estado de alerta y movilización a las comunidades en los territorios del centro del continente. La información en pleno desarrollo es la concesión de un beneficio para un criminal de lesa humanidad en Guatemala, acusado por el genocidio Ixil, una serie de hechos de violaciones, desaparición forzada y muertes de pobladores de esa etnia ocurridos entre los años 1978 y 1982 bajo el gobierno del dictador Efraín Ríos Montt, hechos de sangre que tienen vinculación también con toda la historia de sometimiento, despojo y asesinato en masa de los pueblos originarios de nuestra América desde la llegada colonizadora de los europeos a este lado del Océano Atlántico. Sobre el beneficio al criminal de lesa humanidad que se llama Manuel Benedicto Lucas García, ex general retirado del Ejército de Guatemala. Se trata de la concesión del arresto domiciliario en la casa de su hijo, mientras los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos piden que continúe en cárcel común. Así lo dice Silvio Tay, de la Asociación para la Justicia y Reconciliación de Guatemala. Hoy en una audiencia que se dio en el Tribunal de Mayor Riesgo B, pues le dieron una medida sustitutiva. Para las víctimas y la Asociación para la Justicia y Reconciliación es bastante indignante. Nosotros nos preocupamos y alertamos ahí a las autoridades de justicia. Él como autor intelectual, como parte de la cadena de mando del Ejército de Guatemala, no estamos de acuerdo con la decisión que tomó el Tribunal B de Mayor Riesgo. Desacuerdo con la concesión del arresto domiciliario para el ex general Manuel Benedicto Lucas García, acusado de genocidio, liberado por la Sala de Primera Instancia del Tribunal de Sentencia Penal de la capital guatemalteca. Esto pasa a 48 años del inicio de los operativos sistemáticos de exterminio del pueblo Ixil, realizados por la dictadura militar del país centroamericano. Vamos a la historia, ahora sí, en Al Carajo, para darle contexto a esta lucha del presente. Lo hacemos a través de un informe de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, el reclamo por memoria, verdad y justicia por la masacre del pueblo Ixil. La mañana del 29 de marzo de 1982 llegó el ejército, entraron a las casas y ordenaron a los pobladores que se presentaran al centro de la comunidad. Las mujeres y los menores de edad fueron encerrados en el juzgado y los hombres en el interior de la iglesia.
Posteriormente, militares lanzaron explosivos y dispararon hacia estas dos construcciones. Por último, les prendieron fuego con personas aún vivas en su interior. Los cadáveres de las personas que habían intentado huir fueron destrozados. Al menos 70 personas murieron ese día. Varios días después de los hechos, algunos de los sobrevivientes que se atrevieron a regresar enterraron dentro de 2 temazcales restos parcialmente devorados por los perros, restos desmembrados y restos calcinados de las víctimas. Los sobrevivientes se vieron forzados a abandonar su aldea y refugiarse en las montañas de Chajul. No regresaron sino hasta la firma de los acuerdos de paz en busca de justicia, aunque estos 2 aspectos aún no han llegado. Fuimos a buscar su polvito, su huesito y ya no se hallamos. Pero mi papá una vez polvo hizo y ya no conseguimos. Ella es Juana Pedro. Tenía apenas 10 años, pero recuerda claramente que lo que ahora es una escuela fue el lugar donde el ejército asesinó a su padre. Regresó al lugar una y otra vez, sin resultados. Esa información permaneció en la memoria de muchos. Por ello, cuando decidieron organizarse, sabían por dónde empezar, comenta Lorenzo Pascual Alonso. Empezamos a formar comité. Ellos están en un lugar donde se fueron a masacrar, ellos se fueron a quemar, y como el lugar donde está es una finca. Entonces ya cuando nosotros lo vimos, pues que los animales están sueltos, está pisoteando todo, donde está el resto de nuestra finada. Nosotros entonces exigimos pues que se hace una exhumación. Pero sus recuerdos no eran suficientes. Eulalia Juan recuerda cómo por años tocaron puertas para encontrar los restos de sus familiares. Una búsqueda incansable que los lleva hacia los antropólogos forenses del Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA. No es porque hago la mentira. Yo sé que es ese lugar donde llegamos, es lugar del finado, el que está donde estamos aquí hoy. Es de él la montaña. Yo trabajé primero casi como 2 años, 3 años trabajé y no se pudo. Y lo que hice pues, hay una señora vive allí, aquí me voy, dije yo aquí me voy a ir. No tuve miedo, que si cabal estaba afuera en una bota, metido el hueso adentro de la bota. En 2009, la comunidad logra finalmente que se autorice la exhumación. Don Roberto Utuy recuerda los esfuerzos que tuvieron que realizar para ello. El Ministerio Público dudaba de la masacre, recuerda. El proceso les obligaba a reunir papelería y a viajar, cosa que no todos los familiares podían realizar. Pidiendo pues que como fue y que traigan los papeles y dónde están los dueños de los finales, que vengan todos aquí. ¿Y cómo lo vamos a llevar a unos que ya están bien ancianitos y hay unos huérfanos que ni apenas consiguen para sus comiditas aquí para ir allá? No es nada más. Entonces yo sé, ahí tuve que ir. Y cabal ese tiempo nos tocó un mal tiempo. Y ahí creció esa rueda y ya no pudimos. Así que caminamos todo el día hasta medianoche. Y al llegar allá, parece que 3 días me hicieron preguntas sobre cómo fue la masacre. Me hizo muchas preguntas. Los ministerios públicos dudados de que si es cierto que yo lo vi, cómo fue la masacre. No lo creí. Pues. Revivir aquella madrugada del 82 era desgastante. Significaba revivir los hechos una y otra vez. Parte de la comunidad, sumida en el miedo, prefirió no participar y otros lo hicieron a pesar de no contar con el apoyo de toda la familia. Tengo una hermana, pero me dijo que si usted levanta con ellos, levanta con mi papá, porque yo no tengo con qué, soy pobre. Como digo, siente uno tristeza, siente uno feo. Él ya no lo vio cuando se exhumaron, pues, porque se volvió a enterar otra vez. Como empezó la lluvia, ya no se exhumó, se volvió a enterar. No, que él ya estaba con ganas, qué gusto tenía. La esperanza de volver a ver a los suyos y de enterrarles dignamente les mantuvo en la lucha. Pacientemente esperaron 5 años a que sus familiares fueran identificados y devueltos a la comunidad. El evento fue una mezcla de sentimientos. Nostalgia. Yo hablaba dentro de mí solo. Que estuvieras, cuñado, digo yo,
que estuvieras, así viviéramos, alegre, contento, cada fiesta, amándonos. Gratitud. Gracias que vinieron los restos. Sí, juntamos con todos los compañeros. Aquí juntamos bastante. Tristeza. Tristeza pues porque nosotros damos lástima por nuestro final cuando están metidos allí. Que ahorita ya están ahí en un lugar de respeto y seco, entonces ahorita ya estamos contentos. Ahora los familiares están en el lugar seco. Ahora les pueden visitar según las tradiciones. Los que se fueron vuelven para ser dignificados. Así lo relata doña Juana. Poner candelas, y tus familiares, unos familiares lejos vinieron ellos. Hay unos de Yula, de 2 horas, de 3 horas para abajo. Poner naila, poner chala, poner candela. Con los cuerpos demuestran que todo lo que recuerdan realmente sucedió, que nadie mentía ni inventaba. Aquí hubo violencia, confirma Enrique Itzep. Ahí se mira que sí, hubo matanza en esos tiempos. Eso es un paso para dar a conocer, para hacer justicia pues para los que lo hicieron. El Estado pues tiene la obligación de apoyar a esas personas. Recuperar a los familiares, la comprobación de los hechos fueron pasos importantes, pero todo termina ahí, con una tumba que visitar. Algo aún no llega a la comunidad. Justicia. Tras años de lucha, ni una sola familia de Covadonga ha recibido apoyo o resarcimiento de parte del Estado. Para ser parte del Programa Nacional de Resarcimiento, deben cumplir con ciertos requisitos y contar con documentos que se perdieron durante los años de la guerra. Parte de Covadonga, ahí nunca hemos recibido, pero ni uno. Estamos viendo los papeles, pero ahí tenemos un problema así como los familiares, porque sus finales de ellos no se encuentran en el registro. Dice que no hay libro, que se quemó el libro, que no sé qué. Todos nosotros fuimos sufridos, nunca hemos recibido. Tras años de lucha, la comunidad debe soportar presencia militar a pesar de que, como recuerda Eulalia, ellos mataron a sus hermanos. No, nunca les voy a decir que ellos son buenos, que tan buenos ellos. Estos sí son malos, son los que riegan la sangre de las personas. Todavía se cuelgan en los carros con la arma, sin vergüenza. ¿Acaso tienen vergüenza? Que por la sangre están ellos caminando, lo pagan por la sangre, por matar a la gente. La tristeza, el miedo, el abandono estatal parecen permanecer en la comunidad sin importar cuánto tiempo pase. El gobierno no les da respuestas. Al contrario, actualmente sus tierras se reparten sin control alguno. La situación de despojo y pobreza no ha cambiado, confirma doña Juana. Don Lorenzo comparte que Covadonga espera que el Estado acepte que lo perdieron todo a culpa suya. Como comunidad, guardan y comparten lo sucedido. Unos a través de documentos, otros han perdido el miedo y comparten con los suyos cómo perdieron a quienes serían sus abuelos o tíos. La comunidad se levantó y tras años de ser ignorados por las autoridades nacionales, elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demostrando que Covadonga no está dispuesta a olvidar y que la búsqueda por la justicia no claudica. Esa es la historia, tan solo una parte de ella. La masacre, las desapariciones forzadas, las fosas comunes, los cuerpos desaparecidos, buscados, encontrados por los familiares, en tan solo una de las comunidades del pueblo Ixil, historia del genocidio cometido en Guatemala contra esta etnia entre los años 1978 y 1982 bajo dictadura militar. Informe de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, con testimonios de los familiares de las víctimas, hace casi 50 años pidiendo justicia para llegar a este presente con este golpe, que es la concesión del beneficio de prisión domiciliaria para el acusado como responsable de esos crímenes, el ex general del ejército guatemalteco Manuel Benedicto Lucas García, más de los pronunciamientos y de las acciones en contra de esta medida de impunidad por parte de los abogados defensores de los derechos humanos en el país centroamericano. Mi nombre es Mario Rolando Trejo Milián, abogado auxiliante de la Asociación Justicia para la Reconciliación, AJR, que son creyentes adhesivos en el caso Genocidio Ixil contra Manuel Benedicto Lucas García. Tuvimos una audiencia a solicitud de la defensa del sindicado en el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo Grupo B, en la cual solicitaron una revisión de las medidas de coerción para medidas sustitutivas, las cuales pues fueron otorgadas por el tribunal en contra
contra del sindicado. Esta solicitud por parte de la defensa fue atendiendo a razones de la edad y salud del sindicado. Él es una persona que está próximo a cumplir 94 años. Su situación jurídica es era de privación de libertad. Sin embargo, pues las circunstancias reales es que él, desde el inicio de este proceso, pues se ha encontrado recluido en el Centro Médico Militar, que es un centro hospitalario, atendiendo a estos factores de su edad y algunas complicaciones de salud, naturalmente que tiene por su edad, para que pudiera tener los cuidados respectivos al mismo. Sin embargo, pues plantearon esta solicitud por estos mismos factores, atender estos factores, y que él tiene la necesidad de atender otros compromisos sociales, culturales y religiosos a los cuales pues él se dedicaba previo a enfrentar este juicio, o previo a su privación de libertad en juicios anteriores al de genocidio Ixil. Como creyentes nos opusimos a dicha solicitud, tendiendo a que no era acorde esta solicitud de medida sustitutiva y otorgarle la libertad cuando se está llevando un juicio histórico en Guatemala por genocidio, desaparición forzada, delitos contra lesa humanidad. Es decir, que son delitos muy graves de violaciones a los derechos humanos, en lo cual pues este juicio se ha sustanciado y se ha acreditado que son alrededor de 1.700 víctimas, se han documentado 1.300 medios de prueba aproximadamente, y también se tiene acreditados 1.100 masacres también aproximadamente dentro de este proceso, ¿verdad? Entonces no es algo que sea ni equitativo ni justo para las víctimas y los familiares de las víctimas, que no se puede alcanzar justicia. Este proceso hace 2 años estuvo próximo a tener una sentencia, casi finalizando su debate, y a través de acciones de la defensa técnica, pues un órgano superior, una sala de apelaciones, pues apartó al tribunal que estaba conociendo y mandó a repetir la fase de juicio. Entonces se sigue a la espera de que se pueda reiniciar el juicio en contra de Manuel Benedicto Lucas García. Sin embargo, él ha retomado su libertad hasta que pueda reiniciarse el juicio y eventualmente poder terminarlo. Nosotros nos hemos opuesto a esto por las razones de que podrían existir riesgos de fuga y de obstaculización a la averiguación de la verdad, derivado de que el sindicato tuvo un alto cargo cuando ejercieron estas masacres y estos hechos en los cuales se está juzgando. Nosotros seguimos en la postura de no estar de acuerdo con esta resolución y se plantearán las acciones correspondientes para buscar revertir la decisión del tribunal. Memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas del genocidio, para el pueblo Ixil, es el pedido en Guatemala, historia y presente del reclamo en Al Carajo. Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Fragmento número 62. ¿Piensa usted quedarse mucho tiempo con nosotros?, dijo el señor Martínez mientras escrutaba con avidez los ojos del forastero. Todavía no lo sé, depende. Pero, en fin, un joven debe saber lo que quiere. Tal vez le moleste mi indiscreción, se apresuró a decir cuando vio la frialdad con que su interlocutor recibía sus palabras. No, ¿por qué supone que me molesta? Más bien agradezco su interés, contestó el forastero. La primera vez que lo vi pensé que pertenecía a esa clase de jóvenes dinámicos que buscan un negocio brillante, algo productivo. ¿Un negocio?, preguntó Felipe Hurtado, como si fuera la primera vez que semejante idea le cruzara la cabeza. No, nunca pensé semejante cosa, agregó echándose a reír. Pues imagínese, amigo mío, que Catalán creyó que era usted inspector. Yo le aseguré que no había nada más lejos de usted que esa carrera. Felipe Hurtado se rió de buena gana. «Inspector», comentó, como si la ocurrencia de don Pedro Catalán fuera realmente graciosa. «Es un charlatán», dijo don Ramón a guisa de excusa por su curiosidad y buscando la manera de continuar el diálogo. Pero Felipe Hurtado hizo ademán de retirarse, y a don Ramón no le quedó más remedio que cederle el paso. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Vámonos. ¿A dónde? Al rincón de la vieja. Continuamos con el siguiente escalón en esta pendiente que estamos subiendo por todo el continente, con noticias, con música, con literatura, con política y también con películas. Paloma Carreira Griot y la columna audiovisual en Al Carajo, compañera
a dónde vamos en esta oportunidad. Hola Pablo, hola a todas las audiencias de Al Carajo en todo el continente. Con el cine nos vamos para Costa Rica con la película Viaje. ¿De aquí? ¿De allá? ¿De dónde? Esta película, dirigida por Paz Fábrega, es un drama romántico que se estrenó en el año 2015. No lo voy a hacer. Me da miedo. Por eso tiene que hacerlo, porque le da miedo. No, ¿y quién dice que quién hizo esa regla tan tonta que nada que ver? En la película nos vamos a encontrar con una trama muy sencilla pero interesante. La historia seguirá a Luciana y Pedro, que son dos jóvenes con un espíritu libre que coinciden en que no creen en compromisos sentimentales. Pero de alguna forma el destino los va a hacer coincidir en una fiesta y de ahí irse primero a pasar la noche juntos, para luego Luciana va a decidir seguir y acompañar a Pedro, que tiene que terminar su tesis de biología y tiene que viajar para esto al Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja, en donde tiene que terminar esta tesis, pero esta tesis se va a volver un viaje también para encontrarse a cada uno consigo mismos y descubrir quizás que el amor es solo otro pasajero más. ¿Y cuánto tiempo te tienes que ir? 3 semanas. Viaje es justamente un viaje íntimo a un momento de una pareja de jóvenes que están despreocupados, en donde también veremos cómo se va a transformar su convivencia y la conversación va a pasar de trivial a el descubrimiento de sí mismos, pero en la cercanía del otro. ¡Buenísimo! ¡Póngale! La película es muy interesante pues está filmada casi en su mayoría en el Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja, por lo que veremos unos hermosos paisajes costarricenses, pero también desde una propuesta artística distinta porque toda la película está grabada en blanco y negro. Viaje es esta película desde Costa Rica de la directora Paz Fábrega, la pueden encontrar en las diferentes plataformas. ¿Cómo es que te llamabas? Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Entrevista con Carlos Raimundi, dirigente político argentino, ex embajador de la República Argentina ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y un análisis que compartimos sobre la situación en el continente, signada por el avance de las derechas en los distintos países, alcanzando el gobierno a través de elecciones formalmente democráticas, pero atravesadas por un montón de variables que tienen que ver con la injerencia extranjera, con la omnipresente acción de Donald Trump, irrumpiendo en las campañas con apoyos a sus políticos aliados de cabotaje y con fuerte estigmatización, demonización y criminalización de los rivales políticos. Sobre este avance derechista coordinado en América Latina y otros temas va la charla con Carlos Raimundi. Comenzando por las políticas que han tenido para desgastar a los gobiernos populares, ¿no? Es decir, antes de aplicar políticas idénticas de gobiernos de derechas, que siempre gobiernan en favor de los intereses monopólicos, privados, más poderosos, tuvieron políticas idénticas también para denostar, para generar una especie de rechazo muy fuerte de la sociedad hacia los líderes populares, ¿no? Eso le pasó a Evo Morales en Bolivia, a Rafael Correa en Ecuador, a Cristina, obviamente, a Lula en su momento. Así que el diseño de las políticas regionales es muy similar en todo el continente. Estados Unidos indudablemente ya no es lo que era. Estados Unidos gobernó durante 4 o 5 décadas de manera absolutamente única en el mundo, expresando un liderazgo en todos los campos, militar, tecnológico, comunicacional, etcétera, pero hoy obviamente ese poder único está desafiado por potencias emergentes en Asia, sobre todo, China fundamentalmente. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Lo que vos dijiste, replegarse y reforzar su control sobre el área que tiene más cercana, que es América. Esto lo ha hecho siempre Estados Unidos, pero ahora está agravado primero por esta situación de declive y segundo por los modales, por el temperamento de Trump, ¿no? Que se lleva por delante todo, que no respeta absolutamente ninguna regla, que es una persona completamente histriónica, impulsiva, que no duda si tiene que decir que tiene que exterminar a toda una civilización, como hizo con Irán hace un par de meses. Así que es terrible el descontrol y gobiernos obviamente adheridos
alineados. Estas políticas que vos describías, de ajuste, antisociales, antiindustriales, exclusivamente en favor de los grandes monopolios energéticos, petroleros y sobre todo el sector financiero, se diseñan en esas reuniones de ultraderecha colectivas. La verdad, estamos en un momento muy complicado, pero como yo creo que el poder de Trump va a ir en disminución en los propios Estados Unidos por todo el cuestionamiento que tiene, quizá eso pueda de alguna manera aflojar un poco la situación en América Latina, ¿no? Claro, es clave noviembre, ¿no? Con las elecciones intermedias en Estados Unidos, pero es clave lo que nos pasa, Carlos, puertas adentro de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sorprendido y no por Colombia. Un país que en un periodo de 4 años de gobierno de Gustavo Petro recuperó o tuvo por primera vez un montón de derechos para sus trabajadores, y una parte importante de esos trabajadores terminó votando a un tigre que dice que va a sacar esos derechos porque son un gasto. Pero bueno, es sorprendente cómo eso sigue permeando en sectores populares, ¿no? Sí, la verdad que es un problema grave, profundo, hay que seguir estudiándolo muy bien, de cómo han impactado, ¿no? Cómo impactan la función que cumplen las redes en estos discursos que apelan siempre a la emoción, y sobre todo a la emoción negativa, porque podría apelar al amor también, pero no, es exactamente lo contrario. Claro, bueno, en Colombia, ¿qué es lo que pasa? Como vos decías, en Colombia desde hace más de 60, casi 70 años, se viene debatiendo en medio de la violencia. La política era una expresión pequeña, digamos, porque la verdadera lucha política en Colombia se daba a través de grupos violentos, grupos armados, y siempre bajo la tutela de las fuerzas de derecha. Podían ser un poquito más liberales, un poquito más conservadoras, pero siempre las fuerzas de derecha. Hasta que aparece Petro, ¿no? Y Petro genera un corte en la política de Colombia. En primer lugar, porque apela a la paz, por encima de todo. Él tenía una proclama fundamental de campaña que era lo que él llamaba la paz total. Cómo convertir a Colombia en un país de paz. Colombia es un país hermoso, es un país grande, es un país culto, productivo, que tiene todo, y que sufría esto que te decía. Petro trata de sacarlo de ahí. Cuando Petro trata de sacarlo de ahí, con políticas sociales, con políticas antiimperialistas, soberanas, claro, sufre condenas tremendas, acusaciones tremendas, él de corrupción, lo han acusado de alcohólico, de drogadicto, han querido juzgar a su hijo por malversación de fondos. Entonces, ¿qué pasa? Y la gente, porque a la gente no se le puede pedir que esté hiperinformada, toma lo primero que le dan los medios concentrados y empiezan a dudar. Entonces, el candidato que era la continuidad de Petro perdió las elecciones, perdió por un margen mínimo. Entonces uno dice, bueno, tendríamos que estar tristes porque perdió. Es cierto, yo no voy a estar contento con eso. Pero la presencia de Petro deja en Colombia un 50% del electorado con estas ideas, cosa que hace 10 años no existía, no estaba. Entonces, yo tiendo a ver el vaso medio lleno, digamos, la mitad positiva, para que a partir de ahí podamos realmente desarrollar una política más fuerte. Lo mismo pasa en Perú. Y sí, y Colombia, yo creo que después de la experiencia de Petro la gente lo va a valorar, porque va a asumir un presidente que es muy parecido a Milei, ideológicamente, sino hasta en la fisonomía, en la gestualidad. Porque el presidente de Chile es un presidente de ultraderecha, pero tiene un semblante un poco más serio, más aplomado. Este hombre de la Esprelia de Colombia es una especie de Milei, ¿no? Así que yo creo que van a valorar mucho estos años de Petro, y bueno, y son procesos, ¿no?, que tendremos que ir sobrellevando y doblegando nosotros a fuerza de convencimiento, de volver a conversar, de volver a ser escuchados, de volver a explicar, de renovar nuestras ideas, de estudiar cómo funcionan ellos también para no caer nuevamente en una trampa. Así que son procesos complicados. América Latina, las derechas ganan mientras Estados Unidos tambalea, es el título de una nota que publicó Carlos Raimundi, que está charlando con nosotros, en tectónicos.website, para poder ver la nota, leer la nota completa, Tectónicos con K.
Carlos fue embajador argentino ante la OEA durante el gobierno anterior. Quiero aprovechar esa experiencia, Carlos, para la coyuntura de hoy, ¿no? Mencionaste al canciller argentino obrando casi como un puntero político en vez de como un embajador de un país en esos foros de ultraderecha. ¿Cómo ves el escenario, la posición de Argentina en el escenario internacional? Aprovecho el Mundial también, ¿no? Donde una bandera de hinchas que agarraron los jugadores hicieron más por el reclamo Malvinas que lo que hizo el gobierno actual en 2 años y medio. ¿Cómo ves el accionar argentino en el concierto de las naciones, como se dice? La verdad, el daño que le ha hecho la política exterior de Milei a la Argentina es tremenda, porque Milei asume en diciembre del año 23 y el 1 de enero del año 24 Argentina tendría que haber pasado a formar parte de los BRICS, que es el conjunto de países que está emergiendo en el mundo, no que el que está en decadencia, sino cuando vos tomás la cantidad de patentes de invención, de derechos de propiedad intelectual que se registran en los organismos internacionales, nuevas tecnologías, acuerdos comerciales. Los países BRICS, que originalmente era Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pero después se sumaron otros países petroleros de Asia, de África. Ahí tendría que haber formado parte la Argentina. Y Milei lo alejó completamente de esa posibilidad para alinearse con los 2 grandes países más decadentes, a mi juicio, ¿no? Los Estados Unidos e Israel, decadentes además, no lo digo por faltar el respeto a sus pueblos, sino lo digo por lo que están haciendo sus gobiernos, ¿no? Claro. Lo de Israel en Gaza, en Medio Oriente, las atrocidades que ha cometido, lo ponen en una degradación moral frente a la humanidad tremenda. Bueno, esos son los países con los que Argentina vota en Naciones Unidas. Se equivoca porque ha votado en contra de los pueblos africanos, ha votado en contra de pueblos asiáticos, ha votado en contra de Cuba, cuando todo el resto del mundo ha votado por levantar el bloqueo de Cuba para evitar esa crisis tremenda humanitaria que están sufriendo. Y entonces todo eso lo pone al gobierno argentino en alianza con los peores intereses. Hay una base militar en construcción en Ushuaia de los Estados Unidos, hay un proyecto de formar un consulado de Israel también en Tierra del Fuego. Todo eso es para que todo este sector se vaya apropiando del Atlántico Sur y vaya teniendo cada vez más injerencia en Malvinas. En algunos casos va a tener más injerencia que los propios británicos, por todo lo que está haciendo Trump, por lo que hace Peter Thiel, que necesita enfriar sus máquinas de inteligencia artificial, y para eso la Patagonia Argentina y la Antártida y el sur argentino son fundamentales. Bueno, todo eso es la política exterior de Milei. Y como vos decías, yo sería inclusive más audaz todavía de lo que vos dijiste con la bandera de los jugadores. Yo creo que la bandera de los jugadores es el hecho pro soberanía argentina de Malvinas más importante desde que termina la guerra en adelante. No hubo ningún hecho diplomático de la Argentina, de ningún gobierno, ninguno tuvo el impacto que tuvo esa bandera, de cómo repercutió en el estado de ánimo, en la opinión pública de periodistas, medios de comunicación, sociedad civil, dirigentes políticos en el Reino Unido, porque al Reino Unido hay que incomodarlo. Si vos con una declaración protocolar como las que yo tenía que hacer en OEA, que las tenía que hacer porque me lo indicaba las reglas de la diplomacia. Claro. Y a veces estaban horas para cambiarle una coma, un párrafo, por el lenguaje diplomático. Todo eso no hay que dejar de hacerlo porque después quedan los registros y si vos no lo haces es como un agujero en la permanencia de los reclamos de Argentina. Pero no incomodan al Reino Unido las declaraciones, ¿no? Hay que tocar intereses económicos del Reino Unido de manera pacífica, pero hay que tocar intereses económicos del Reino Unido. Tuvimos esta charla con Carlos Raimundi, ex embajador argentino ante la OEA, en el aire de la cadena Cruce, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Aprovechamos esta plataforma de Al Carajo Radio, este programa que se emite en radios de distintos países de América del Sur, para dar más llegada a estas reflexiones sobre el avance de las derechas en el continente, lo que viene en Colombia con Abelardo de la Espriella al poder, la causa Malvinas en Argentina y las relaciones de fuerzas entre las naciones con el expertise de alguien que fue representante diplomático nada más y nada menos que en la Organización de Estados Americanos. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur.
Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Las mujeres se compadecían a su paso y repetían las palabras que seguían al joven por mis calles. Él parecía ignorar la frase que iba de boca en boca y salía tranquilamente a cuerpo abierto, en donde el sol pega fuerte, la tierra está erizada de espinas y las víboras duermen entre las piedras. Los arrieros lo encontraban cerca del Naranjo, caminando o sentado en una piedra, con un libro en la mano y la cara afligida por un pesar que no le conocíamos. A su regreso pasaba por la acera del Hotel Jardín. Julia estaba en la ventana. Nadie los vio nunca darse los buenos días, solo se miraban. Ella, impávida, lo veía perderse en los portales. Los transeúntes se miraban maliciosos, repitiéndose con gestos. Vino por ella. Y era indudable que algo sucedía. Desde la llegada del extranjero la actitud de Rosas empeoró. Se hubiera dicho que alguien le había soplado en el oído la frase destinada a todos los oídos menos a los suyos, y que vivía hostigado por la duda. Nosotros seguíamos con malignidad y regocijo aquellas relaciones apasionadas y peligrosas, y llegábamos a la conclusión: la va a matar. La idea nos producía un júbilo secreto, y cuando veíamos a Julia en la iglesia con el chal negro enroscado al cuello, dejando ver su escote delicado, nos mirábamos levantando un coro mudo de reproches. Inquieto, el general esperaba en el atrio. Él nunca iba a misa, no se mezclaba con beatas y santurrones. Nervioso, fumaba recargado en un almendro. Sus asistentes esperaban con él a que los servicios terminaran. Las queridas eran devotas y asistían con regularidad a la misa. La actitud arisca de Rosas hacía que procuráramos no rozarlo a la salida. Lo veíamos desde lejos y nos alejábamos prudentes. Esa mujer no tiene temor de Dios. Las mujeres se iban en grupos, enlutadas, mirando con avidez a Julia, que se alejaba del brazo de su amante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. El fragmento número 63 de Los recuerdos del porvenir, en lectura de Mavi Sosa, para completar el periplo latinoamericano de este episodio número 21 del año 2026 de Al Carajo. Compartimos en interpretación de Mavi la novela de Elena Garro, la escritora mexicana. Compartimos también entrevista con el ex embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, bajo el título El repliegue de Estados Unidos en el mundo y el avance de las derechas en América Latina. Tuvimos columna de cine con Paloma Carreira Griot, en esta oportunidad con la película Viaje desde Costa Rica. Tuvimos noticias desde Paraguay con la marcha de enfermeros y enfermeras por sus condiciones de trabajo. Desde México, alerta por el asesinato de periodistas. En Colombia, el anuncio del derechista presidente electo de la Espriela de la apertura de la oficina del Escudo de las Américas de Trump en la ciudad de Medellín. Y en nuestro espacio de historia hablamos del genocidio Ixil, la matanza de esa comunidad originaria en Guatemala durante la dictadura en los años 80, que es noticia en el presente por la lucha de los familiares, sobrevivientes y organizaciones por memoria y por justicia. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística. Acá cerramos este capítulo 21 de Al Carajo, temporada 17ª. Nos encontramos a la brevedad en nuestra próxima transmisión. Será hasta entonces. Para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí